¿Por qué oramos a los muertos? El origen de una práctica no bíblica. ¿Cuándo nació esta práctica? Muchos creen que orar a los muertos es una tradición cristiana antigua, pero la verdad es que esta práctica no comenzó con Cristo ni con sus apóstoles, sino siglos después. Durante los primeros años del cristianismo, siglos I y II después de Cristo, los cristianos eran perseguidos, no levantaban templos, ni veneraban tumbas. Solo oraban al Padre, en el nombre de Jesús. Fue en el siglo III después de Cristo, en medio de las grandes persecuciones del Imperio Romano, cuando algunos creyentes comenzaron a honrar la memoria de los mártires. Pero ojo, no se les oraba, simplemente se recordaba su fe y su ejemplo. Autores como Tertuliano y Orígenes empezaron a hablar del mérito de los mártires. Decían que sus vidas eran un testimonio de fe y que Dios los tenía en alta estima. Pero incluso ellos no enseñaban que debíamos pedirles favores en oración. ¿Cómo lo justifica la Iglesia Católica? Hoy en día, la Iglesia Católica enseña que los santos interceden por nosotros desde el cielo. En su catecismo, específicamente en el numeral 956, se dice que los santos que están ya en el cielo interceden sin cesar por nosotros ante el Padre. Basan esto en la idea de la comunión de los santos. ¿Qué significa eso? La frase comunión de los santos proviene del credo de los apóstoles, un resumen doctrinal formulado por la Iglesia posterior. En ese contexto, santos no significa personas milagrosas, sino todos los creyentes nacidos de nuevo, vivos o muertos. La palabra santo significa literalmente apartado para Dios. En la Biblia, todos los creyentes en Cristo son llamados santos, no porque hagan milagros, sino porque han sido lavados, justificados y separados para el reino de Dios. La verdadera comunión de los santos es espiritual, no ritual. Es la unidad que hay entre todos los miembros del cuerpo de Cristo, conectados por el Espíritu, no por rezos dirigidos unos a otros. Pero el problema es la Biblia nunca muestra a alguien orando a un santo fallecido. Jesús nunca enseñó a orarle a Moisés o a Abraham, aunque ambos aparecieron glorificados en la transfiguración. Pablo nunca oró a Esteban, a pesar de que fue testigo de su muerte. Pedro jamás oró a Juan el Bautista, ni a Santiago, el hermano de Juan. Incluso los primeros padres de la Iglesia, como Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía y Policarpo, no oraban a los apóstoles, aunque habían muerto recientemente. ¿Quién fue el primero en promover esta práctica? No hay un nombre oficial que diga, yo inventé la oración a los muertos. Pero hay registros que indican que en el siglo III después de Cristo, Cipriano de Cartago fue uno de los primeros en sugerir que los mártires podrían orar por los vivos. Y aquí hay que ser claros, Cipriano falló. Por más devoto que fuera, introdujo una idea sin fundamento bíblico, basada en sentimientos, no en doctrina. La Iglesia no puede edificar sus prácticas sobre lo que parece piadoso, sino sobre lo que enseñó Jesús y sus apóstoles. Aún así, en tiempos de Cipriano, no se oraba directamente a los muertos como se hace hoy. Era más bien una expresión de respeto o esperanza en que sus vidas todavía influían espiritualmente. Pero con el paso de los siglos, esta idea se deformó. Se canonizaron santos, se les asignaron patronazgos, se escribieron oraciones dirigidas a ellos. Y así nació lo que hoy conocemos como la oración a los santos, siglos después de los apóstoles, sin respaldo bíblico alguno. Reflexión final: si los apóstoles no lo hicieron, si Jesús no lo enseñó, si los primeros cristianos no lo practicaban, ¿por qué tú lo haces? La Biblia es clara, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. No hay razón bíblica para orar a los muertos. La oración es al Padre, por medio del Hijo, con el testimonio del Espíritu Santo. Cristo está vivo. Él intercede. Él es suficiente. No necesitamos muertos cuando tenemos al resucitado.